Cambio de tema, Miriam Moreno. Manuel, buenos días Nuevamente. de nuevo. Hemos hablado mucho del COVID. Diariamente se sigue una estadística de muertos, de contagiados del país, pero fíjate que hay un investigador de la UNAM, Héctor Irán Hernández, quien hizo un trabajo bien interesante que se llama Mortalidad COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico. Y es bien interesante porque ahí perfila quiénes son las víctimas del COVID. Algo que ha preguntado mucho Ciro, ¿no? Bueno, ¿Quiénes se están muriendo? ¿Quiénes se mueren? ¿Quiénes ¿no? están enfermando? Y fíjate que a partir del análisis de las propias cifras y estadísticas del gobierno federal, hace un estudio y él puede determinar que el 71% de los muertos por COVID-19 tienen una escolaridad de primaria o inferior. ¿No? También él determina que, bueno, hay más víctimas hombres que mujeres en esta pandemia. También puede determinar cuál es la ocupación de las víctimas de COVID-19. Bien interesante este estudio. Porque le va poniendo, algunos datos, por ejemplo, ya sabemos que afecta más a hombres que a mujeres, pero siempre es como una proporción, ¿no? Dice precisamente el investigador de la UNAM en este estudio, la verdad muy recomendable, y a ver si lo podemos poner, Sofía, ¿no? En las redes sociales pues de Ciro, y lo compartimos con Grupo Fórmula para que lo lea. Dice, estas notas describen un panorama inicial de la mortalidad por COVID-19 en México con datos disponibles, ojo, al 29 de mayo del 2020, y apuntan la existencia de un perfil un perfil de mortalidad asociado a algunas condiciones demográficas y socioeconómicas. Hay la oportunidad de platicar precisamente con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Bien, Manuel, bien, Miriam, muchas gracias. Con el gusto de saludarlos y estar con ustedes. Muchas gracias. Pues qué interesante, doctor. ¿Cómo llega? Digo, ya lo leímos, ya vimos de dónde salen los datos, las fuentes que está tomando, pero ¿cómo llega a esta dilucidación para tratar de poder aterrizar ya ahora sí que en puntos como por ejemplo mujeres, hombres, edades, de qué países? Bueno, eso olvídelo, lo tenemos más o menos claro. ¿Y cómo se va dividiendo por grupos demográficos, doctor? Sí, con todo gusto, Manuel. Mira, quisiera darte el antecedente. Yo lo que hice básicamente fue hacer un análisis de la información que se desprende de los certificados de defunción. Como todos sabemos, los certificados de defunción son el documento oficial que emite la Secretaría de Salud y que utiliza el médico para dar fe y certificación de una muerte, particularmente de las causas o la causa que llevó al deceso de una persona. Este certificado de defunción, sin embargo, tiene además otras características e información de suma importancia. En el certificado, por ejemplo, se asienta, desde luego, el sexo, la edad, la escolaridad, el empleo que desempeñaba la persona que falleció, por supuesto, la entidad federativa, el municipio donde ocurrió el deceso, en fin, variada información que nos permite ir haciendo un perfil de cuáles son las características principales de la población que está muriendo por COVID en México. Han citado ustedes el trabajo y les agradezco mucho que publiqué ya hacia fines de mayo, principios de junio, con un total de 8,000 muertes aproximadamente en términos redondos. Yo quiero decirles que este estudio lo he ido actualizando, he ido revisando los datos, y hoy con un total de 31,303 muertes con cierre al 8 de julio, hace unos días, puedo decirles que se corrobora el mismo perfil que ya veíamos desde que teníamos 8,000 muertos en México. O sea, no va a variar por eso la acotación de los datos al 29 de mayo en el seguimiento hasta ¿dijo el día 8, doctor? Varía la cantidad, sí, hasta el 8 de julio. Varía, por supuesto, la cantidad y el monto. Lo que se mantiene más o menos constante son las características de aquellos que mueren por COVID. Doctor, ¿no? Entonces... sí. Se rompe esta idea inicial de algunos gobernantes y políticos y especialistas que decían que la cara del COVID inicialmente era de personas con poder adquisitivo, que ellos trajeron el COVID a nuestro país y que eso nada más le daba a esta clase social, digamos. No es cierto, lo que estamos viendo es una triste realidad, y sabemos todos pueden ser víctimas, pero en cuestiones de mortalidad, las principales víctimas son personas con escasos recursos, sin seguridad social. Sí. Así es. Efectivamente, mira, estas afirmaciones más, permítame decirlo así, digamos de corte infundadas o de corte demagógico, pues no tienen ningún sustento, porque
como ocurre en todas las catástrofes, en todas las desgracias, Miriam, quien muere, pues son las personas más vulnerables. Y este estudio lo que hace es corroborar justamente eso. Ya nos ustedes algunos datos, ¿no? Ya sabemos que de cada 3 muertes, 2 son de hombres, hablando de algunas características demográficas. Ya sabemos que los picos fundamentales o más importantes en materia de edades se dan a partir de los 40 hasta los 65 años aproximadamente, pero también hay que destacar que hay menores que también mueren por COVID, ¿no? Tenemos, por ejemplo, menores de 1 año, bebés, han muerto 58, niños de 1 a 4 años han muerto 30 hasta el momento, ¿no? De 15 a 19 han muerto 37, en fin, sí ocurre el riesgo también en otras edades que no son muy señaladas porque no constituyen los picos más importantes y que sin embargo están ahí presentes con un nivel de riesgo también importante, ¿no? Un dato que me parece también de lo más relevante, si me permiten mencionarlo, es el perfil de escolaridad, ya lo mencionamos, el de ocupaciones. Eso es muy interesante porque lo que nos dice es que buena parte, o digamos 1/3 de las muertes que han ocurrido corresponden a personas desocupadas o que no tienen un empleo remunerado. Así es. Parece un dato de lo más relevante. Porque pero por mucho, doctor, por mucho, la gráfica que presenta es enorme, la cantidad de personas que sin una ocupación o amas de casa están muriendo por encima siquiera de alguien que no está ocupado, que es jubilado o pensionado. Es muchísima la diferencia. Efectivamente, porque en este país, Manuel, por desgracia, el estar desocupado no implica que te quedes en tu casa. Los desocupados de todos modos salen a ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Y esto los expone al riesgo del COVID. También es importante el número de empleados del sector público que han fallecido. Entre ellos deben estar, sin duda, el personal médico que trabaja en las instituciones médicas del sector salud. Así es. Y si me permites un dato también muy relevante, ¿dónde ocurren las defunciones? Yo tengo aquí el dato de que el 40% de las defunciones que han ocurrido ocurren en las instituciones de la Secretaría de Salud, sean federales o de los estados. Esto quiere decir que se trata de población abierta que no tiene posibilidad de acceso a otras instituciones ligadas a la condición laboral, es decir, al IMSS o al ISSSTE, no tiene seguridad social. Entonces aquí tiene claramente reflejada esta inequidad de acceso también a los servicios médicos. En total, entre la Secretaría de Salud estatales y federal, el IMSS y el ISSSTE, ahí han ocurrido el 82% de las defunciones, pero me gustaría subrayar un dato. En el hogar han muerto 2,000 personas. Eso me parece un dato de la mayor relevancia porque nos habla ciertamente de lo difícil que ha sido para algunas personas poder tener acceso, teniendo los síntomas, a las instituciones públicas de salud, ¿no? Y en una de esas, doctor, como muchos nos dijeron, quedes en su casa, atiendas en su casa, y cuando a lo mejor era necesario en hospital ya no pudieron, ¿no? No, o y ya van muy graves. Déjeme interrumpir, doctor, déjenos hacer una pausa. ¿Nos permite brincar el corte y continuar escuchando? Por favor, estamos platicando y escuchando con mucha atención aquí el doctor Héctor Hiram Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Este estudio sobre el COVID, muy aterrizado sobre quienes nos estamos muriendo en México. Volvemos. Antes de ir al resumen, Miriam, déjanos continuar, Dayanira, la plática con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Este estudio, pues, que nos está detallando sobre la mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares, pero preliminares actualizadas ya al 8 de julio, lo que nos está diciendo el doctor, sí, quién se muere, o sea, qué personas se mueren, en qué edades particularmente se mueren. Y nos decía, doctor, antes de la pausa, recargar también el tema de dónde nos estamos muriendo, ni hablar los mexicanos, doctor. Sí, efectivamente, como ocurre generalmente en estas cuestiones, el mayor porcentaje de decesos ocurre en las instituciones, digamos, de acceso abierto a la población, es decir, población que no tiene seguro social o ISSSTE. Estamos hablando de que el 40% de las defunciones ocurren en estas unidades médicas de población abierta, ¿no? Y yo subrayaba también, pues, casi la totalidad del 82% de los muertos ocurren en las instituciones públicas, aquí sí considerando el ISSSTE, ¿no? Y subrayaba el dato de los 2,000 muertos hasta el momento, personas que en su hogar murieron.
Y esto, sin duda, como un reflejo de las limitaciones que también tiene nuestro sistema de salud, que nos está permitiendo acceder al servicio ante el COVID ya en situaciones muy críticas o cuando ya es demasiado tarde. Miriam. Doctor, usted habla de estas instituciones donde ha detectado que se muere, digamos, llega la gente, se muere, están acudiendo más a estos hospitales de atención a población abierta. ¿Hay en particular algunos hospitales que usted haya detectado en donde reporten el mayor número de muertos? Y se lo pregunto, doctor, porque esta pregunta la hemos hecho al sector público, para saber, bueno, cuáles son los hospitales con mayor incidencia. Sin embargo, es una pregunta que nunca nos van a contestar en este sector. Usted, como académico que ha podido revisar estas actas de defunción, ¿ha podido detectar ya hospitales, clínicas? Mira, no lo he detectado, pero es posible detectarlo con la información que viene en el certificado de defunción. Lo que sí te puedo señalar es que probablemente donde haya más muertes es donde hay más capacidad de atención, no necesariamente donde hay más problemas de atención, claro, sino justamente sino donde capacidad. hay más capacidad de atención, es donde probablemente existan más muertes. Esto ocurre generalmente cuando se estudia la mortalidad, ¿no? Bien, doctor. Pues bueno, pues muchas gracias por esto. Y simplemente decir, si nos lo permite, lo compartimos su estudio a través de las redes sociales de Ciro Gómez Leiva. Usted lo tiene público, en su sitio, nada más para que le invite al auditorio a visitarlo, doctor. ¿Dónde? Si lo pueden subirme, se los agradeceré muchísimo, y está de todos modos en la Liga Institucional de la UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Pues ya lo revisamos ahí, y la verdad, muchas gracias por todo esto, doctor. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Miriam. Que esté muy bien. Gracias, doctor Hernández Bringas. Miriam. No, además, cuando leíamos este documento, con una gran sorpresa y una gran satisfacción de ver el análisis ya, digamos, desde el punto de vista académico, cómo se interpreta la cifra. No, eso es bien interesante, y cómo va desmenuzando. El hecho de que nos determine que el mayor número de víctimas mortales del COVID son personas que no tienen un empleo fijo, nos lleva también a ir haciendo ya perfiles en el sentido de que estas personas acuden más a estos hospitales, digamos, de seguridad de la Secretaría Federales, de la Secretaría de Salud, Hospital General de México, por ejemplo, los de nutrición, el de enfermedades respiratorias. ¿Cómo empezaron a saturarse primero estas instituciones de salud? Y esa es una de las grandes explicaciones, Manuel, ¿no? Porque son personas que no tenían seguridad social. Viene toda también esta crisis de salud. ¿Por qué llegan en estados críticos estos pacientes? Tendría que ver también que si no cuentan, no tienen un empleo fijo, no tienen seguridad social, no tienen la oportunidad de llevar un seguimiento de algún tratamiento de diabetes, hipertensión. Una asistencia médica, Miriam. ¿No? O sea, entonces, le hablamos al médico. ¿A cuál médico? ¿A cuál médico? ¿A cuál médico? ¿A cuál médico? Y además viene el antecedente también de salud. No son personas que se estén tratando, digamos, con el rigor que sí se trata una persona en el IMSS o en el ISSSTE, que tiene una seguridad social garantizada, ¿no? A lo mejor hay que ver al final cómo se van a ir cruzando estas informaciones y estos datos, y tiene que ver con el acceso a la salud. Muy bien, muchas gracias. Gracias.